Quiero amarte como nadie te amó. Con mis sueños y con toda mi... Entonces un discípulo defiende la idea, las doctrinas y los métodos. Y Dios, Jesucristo, nos muestra 3 formas de ser discípulos incondicionales. Yo anhelo, mis hermanos, ser un discípulo incondicional de Dios. Estamos en ese proceso cada día. Y hay 3 cosas que todo seguidor de Cristo tiene que estar dispuesto a hacer si desea ser un discípulo. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien que quiera ser discípulo acá? Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense. Condición número 1, negarse a sí mismo es la primera condición de un discípulo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué me dice usted? ¿Qué usted cree que es negarse a sí mismo? Morir a nosotros, a deseos, ¿a qué? Renunciar a mis deseos, a lo que yo pienso, a mis pensamientos. Es negarnos a nosotros mismos, es una muerte al yo. Si analizamos nuestras palabras durante toda una semana, nos daremos cuenta que nos pasamos diciendo, yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo quiero, yo esto, yo aquello, yo creo, yo. Nos aparecerá la palabra yo, que le hemos dicho un montón de veces. ¿Y es por qué? Porque nuestras vidas las centramos en nosotros mismos. Pero dice Jesucristo, no lo dice William, lo dice Jesucristo. Si ustedes quieren ser discípulos, número 1, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. El día viernes yo le he hablado de una palabra que para mí no soy de usarla mucho, pero creo que ahora en adelante voy a entenderlo un poco más. El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Según el diccionario, es la doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente el placer sensorial inmediato. Es la tendencia de buscar el placer y el bienestar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Esto quiere decir que el hedonismo se ha metido en la iglesia, se ha metido en los cristianos. ¿En qué sentido? Esto es cuando buscamos el placer de nosotros. Entonces asistimos a una iglesia, asistimos a un culto, asistimos a una congregación porque eso me causa placer. Yo espero que usted no esté acá porque este lugar le cause placer. Qué rico, aire acondicionados, sillas cómodas, esto, luces, aquello, mi comodidad. No, el reino de los cielos no se trata de comodidad. La iglesia no fue creada para brindarte comodidad. La iglesia fue creada para negarnos a nosotros mismos, incomodarnos y cada día en un proceso de transformación para poder seguir a Cristo. Entonces los cristianos en ese proceso han utilizado y han espiritualizado una palabra. ¿Cuál usted cree que es? Yo siento, yo no siento. Hoy no voy al culto porque no siento. Yo no voy a hacer eso porque yo no siento. Yo no voy a cooperar en aquello porque no siento. Entonces es algo centrado en el yo. Y no es lo que la palabra nos está diciendo. No es lo que la escritura nos muestra. Porque la Biblia nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vive usted, ahora usted vive por Cristo. Y es la primera condición. La iglesia no es un lugar para que supla mis demandas. La iglesia no es un lugar para que resuelva mis problemas. La iglesia es un lugar donde venimos a encontrar a Cristo, que Cristo sí resuelva nuestros problemas. Y Cristo regularmente nos va a incomodar. ¿Por qué nos va a incomodar? Porque va a atacar áreas de nuestras vidas a las cuales nos hemos aferrado. Cristo va a atacar el pecado, va a atacar un montón de cosas. Pero dice, si usted quiere ser discípulo, tendrá que aprender a negarse a usted mismo. Que nuestras vidas sean gobernadas por Cristo, en la forma que nosotros también podamos ser imitadores de Cristo. Pregunta, ¿tendrá Cristo autoridad para decirnos que nos neguemos, que llevemos la cruz y que le sigamos? ¿Tendrá Cristo autoridad para enseñarnos esto a nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene o no tiene autoridad? Claro que sí la tiene. Yo como líder no puedo exigir lo que yo no hago.
Yo como líder no puedo demandar lo que en algún momento yo no he dado el ejemplo en querer hacer. Y yo le doy gracias al Señor, que el Señor me ha permitido en estos años de servir a Dios, de poder estar en diferentes áreas de ministerio. Hemos podido estar en algún momento encargados del audio, hemos podido estar en algún momento, he estado en la música, he sido director de alabanza, he sido pastor de jóvenes, he sido pastor asistente, he estado como anciano dentro de una iglesia de grupos de consejeros, he estado como mensajero, como secretario, estuve hasta en la danza, estuve hasta en el mimo. Y doy gracias al Señor que en ese tiempo no habían estos aparatitos, porque si no hubieran demasiadas evidencias. Y las cortas evidencias que quedan por ahí, estoy rogando que el fuego consumidor acabe con todas ellas. Y gracias a Dios no son muchas las evidencias. Cuidado mi hermana Zaida que tiene una por ahí. Que no se la vea, que la consumo con el fuego. Imagínense pastor pintado de mimo. Recuerdo mucho cuando limpiaba la iglesia los sábados en la noche. Solo. Toda la iglesia, para que todo el mundo encontrara la iglesia limpia un sábado. Y todas estas cosas me sirvieron a mí para lo que Dios tenía preparado en el futuro. Por eso que tienes que aprender que donde Dios te tenga ahorita, hazlo lo mejor posible para que Dios pueda promoverte en algún momento. Ya sea en lo profesional o en lo ministerial. Aprendamos eso. ¿Para qué? Para cuando tú estés en liderazgo. Ejemplo, si usted puede contratar a alguien que le ayude en su casa a lavar, a planchar, a fregar los platos, ¿cómo puedes decirle que cocine si tú no aprendiste a cocinar? ¿Cómo puedes decirle limpia? Ya eso se hace de esta manera si tú no lo aprendiste a hacer. Entonces primero tenemos que aprenderlo nosotros en nuestro liderazgo para poder enseñar a los otros. Por eso Cristo es nuestro mejor ejemplo. Cristo lo mostró y Cristo nos exige obediencia, nos exige servicio porque Él tiene toda la autoridad para solicitarlo. ¿Quiere que le demuestre? Filipenses, acompáñeme ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que, ¿a qué? O sea, Él no dijo, yo soy Dios, yo soy poderoso, yo soy el Hijo de Dios, me voy a aferrar a esto, no voy a hacer esto, sino que Él no se aferró a eso, no quiso apegarse a eso, siendo en forma de Dios, no estimó, diga conmigo, no estimó. Si va a subrayar una palabra en su Biblia, subraye no estimó, ahí no estimó, dice al aferrarse a ser igual a Dios. Versículo 7. Sino que se despojó. Haga conmigo así, despojarse. Si hay una segunda palabra que tenemos que subrayar ahí es el despojarnos. ¿Qué tendremos que despojarnos en nuestra vida? Cristo nos está dando con autoridad. Está diciendo y nos está enseñando que tenemos que despojarnos. Él se despojó de sí mismo. Tomando forma de ¿qué? Siervo. Tercera palabra que usted debiera subrayar de estos versículos. Donde Cristo se vuelve siervo. Él no vino a que le sirvieran, sino que vino a servir. Entonces Cristo es un siervo. Y muchas veces la palabra siervo significa esclavo. Dice que cuando el evangelio llegó a América, como mucho en los Estados Unidos, sabe que mucha gente blanca, aunque fueran cristianos, tenían esclavos. Esto era muy común, porque era parte de su cultura y lo que estaban viviendo en aquel tiempo. Entonces, cuando todo esto comienza a ocurrir y la transformación y el evangelio llegar a todos, comenzaron no a utilizar la palabra original que es esclavo y comenzaron a utilizar siervo, porque utilizar esclavo era como muy fuerte, golpeaba mucho a las personas, incluso a la gente blanca, porque decir que ellos tenían que ser esclavos les hacía pensar en el esclavo negro que tenían. Entonces cambiaron la palabra siervo. ¿Y cómo nos gusta ahora la palabra siervo, verdad? Qué bonito cuando dice el siervo de Dios, la siervita del Señor. Pero realmente es esclavos. El significado es esclavo. Cristo se volvió un siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y
estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Estando en condición de hombre, se humilló. Otra palabra que usted debiera subrayar, la humillación. ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Con qué luchamos? El orgullo. ¿Cómo luchamos con el orgullo? Y hay veces que no hacemos cosas, decimos que es que nos da pena, que no, que esto, aquello. Es orgullo. No lo disfrace de otra forma, es orgullo. Pero Cristo se volvió siervo. Y otra palabra que yo subrayaría en estos versículos es, se humilló. Se humilló a sí mismo haciéndose ¿cómo? Otra palabra que subrayaría yo del ejemplo que Cristo nos ha dado. Se hizo obediente. ¿Obediente hasta cuándo? Hasta la muerte. Muerte de cruz. ¿Cuánto luchamos con la obediencia? A líderes, a pastores, a jefes, a Dios, a su palabra. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Y qué dice la palabra en cuanto a la obediencia y el sacrificio? Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Dios quiere que sea, dígale que está a su lado, Dios quiere que usted sea obediente. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, en el proceso de negarme a sí mismo, yo puedo entender que Cristo estableció un modelo. Cristo estableció un modelo en la forma de que no debo escatimar, entregar en mi vida lo que sea para agradar a Cristo. Es donde yo puedo ver ahí otra palabra que subrayamos: despojar, soltar cosas. ¿Cuántas cosas hemos tenido que dejar en este proceso para poder seguir a Cristo? Porque ha habido cosas que si no las soltábamos, nos iba a amarrar. Y a veces no solo cosas, objetos o personas, sino a veces hasta sentimientos o cosas que habían en nuestro corazón que hemos tenido que despojarnos para poder seguir adelante. Hemos tenido que vaciar aquel depósito del corazón lleno de amargura, de dolor, de resentimiento, y despojar y soltar eso para vivir una vida verdadera, plena y en libertad con Cristo Jesús. Ser siervos. Negarme a sí mismo es volverme un esclavo de Cristo, un servidor del Señor, no solo de Dios, sino de los hombres también. Porque no podemos decir que servimos a Dios si no aprendemos a servir al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Diga que está a su lado: quiero amarte como Cristo me ama a mí también. Otra palabra, humillados. Vivir una vida de humillación es negarnos a nosotros mismos. Y una vida de obediencia, porque Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Volvamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús le dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguense a ustedes mismos. Y número 2, tomar la cruz. Diga conmigo: tomar la cruz. Dígale que está a su lado: te es necesario tomar la cruz. Esta es la segunda condición para aquellos que desean ser discípulos del Señor. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan que es tomar la cruz? Significa un proceso de humillación. ¿Qué más? De dolor. La cruz conllevó dolor por un montón. Humillación, lo menospreciaron, la corona puesta en su cabeza, la lanza en su costado, los latigazos que le arrancaban los pedazos de carne de su espalda, de su cuerpo, los latigazos que recibió. Tomar la cruz es sufrir, pero se sufre con el gozo de Dios, sabiendo que en el proceso de pérdida y en el proceso de renuncia, nosotros vamos a ese proceso en el cual vamos a ver la manifestación de Dios. Y no importa el proceso que estamos llevando de cruz, porque si estamos siguiendo a Dios, paso número 1 es negarnos a nosotros mismos. Paso número 2, tomar la cruz. El proceso de llevar la cruz nos lleva a humillarnos, a seguir a Dios. Pero sé
que después de eso viene tiempo de redención. Porque sé que después de eso viene tiempo de retribución. Viene tiempo de sanidad sobre nuestras vidas. Y si hoy estás pasando un momento difícil, una prueba muy difícil, quiero decirte, sufre con gozo las penalidades que hoy sufres, que hoy golpean tu vida. Pero mañana viene un tiempo de gloria. Mañana tiene un tiempo de bendición. Mañana hay un tiempo de cielos abiertos para nosotros. Es sufrir con gozo la pérdida de cosas del mundo, que muchas veces en algún momento las amamos. Pero solo cuando nos llevamos a la cruz estamos dispuestos a renunciar a ella. Donde muchas veces algunas cosas que eran deseo para nosotros, que era lo que nos llenaba, que era lo que sentíamos que nos hacía convertir en personas de valor, personas respetables. Es agarrar todo eso como cuando uno hace una bola de papel y tirarla y considerarla basura. Mire lo que nos dice la Biblia. Vaya conmigo a Filipenses. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Cuántas cosas para ti eran el éxito. Era lo próspero. Era lo bendecido. Y era lo de victoria. Pero ahora las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Es agarrar todo ese orgullo, agarrar toda esa altivez de pensar que es que yo era, yo soy, yo tengo, agarrar todo eso y tirarlo. Ya eso no es importante para mí. Ya todo eso no es lo principal en mi vida, sino que ahora yo considero esto como pérdida y como basura por seguir a Cristo. Es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, versículo 9, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de resurrección y la participación del padecimiento, llegando a ser semejantes a Él, aleluya, en su muerte. Ser semejantes, dispuestos a morir. Llevar la cruz significa muerte. Llevar la cruz significa realmente un proceso de dolor que tengo que pasar primeramente para poder cargar la cruz, negarme a sí mismo. Si vemos el entorno donde Cristo le está diciendo a sus discípulos, si estamos aquí en Mateo 16, 24, el entorno de este capítulo 16, es cuando Jesús llama a Pedro y lo llama como Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra Satanás significa adversario. Porque Pedro quería dejar por fuera la cruz. Y hay mucha gente que piensa que puede ir en el camino de Cristo sin la cruz. No puedes ir sin la cruz. Pedro no estaba preparado para la cruz. ¿Qué tanto estamos preparados hoy para llevar la cruz? Porque cuando yo no quiero la cruz, la dejo tirada. Yo dejo tirada la cruz cuando voy por mis deseos. Yo dejo tirada la cruz cuando voy para lo que me trae placer, mis anhelos, mis propósitos, mi éxito. Y no es que Dios no quiere que tengas éxito, pero es primeramente poner a Dios y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Es primero poner el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. La pregunta en esta hora para los que somos discípulos del Señor, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hemos querido, lo que les prediqué, me acuerdo en el mes de diciembre, ¿qué quieres? ¿Corona o cruz? Porque el Señor no dijo, niéguense a ustedes mismos y tomen la corona. No. ¿Qué dijo? Niéguense a ustedes mismos y tomen su propia cruz. Y los discípulos tenemos que desarrollar un nivel de liderazgo ¿por qué nos motiva a ser líderes? ¿Por qué quiero ser un discípulo? ¿Por la corona o por la cruz? Porque si yo estoy tras la corona, yo estoy tras los aplausos, estoy tras los adulaciones, estoy por las palabras bonitas, porque me digan qué bien hago, qué bien lo hiciste. Pero cuando yo estoy tras la cruz, yo no estoy tras nada de eso. Donde yo puedo agarrar todo lo demás y tirarlo de basura, y con lo único que me voy a quedar es con la cruz.
Y déjeme decirle que mejor es llevar la cruz y seguir a Cristo, porque te lleva una vida eterna, aleluya, con Cristo Jesús. Entonces cuando yo estoy desarrollando como discípulo, y si quiero ser incondicional, yo tengo que anhelar la cruz. Porque un corazón desenfocado, endurecido, está tras la corona. Pero un corazón contrito y humillado está detrás de la cruz. Pregúntele a que está a su lado, ¿qué quieres? ¿Corona o cruz? Y si decides por la cruz, quiero decirte algo importante. Si yo agarrara ahorita una cruz de madera de unos troncos muy gruesos, y aquella cruz pesara 100 libras, 200 libras, y yo le digo a usted, ¿sabe qué, hermano? Usted me va a llevar esta cruz hasta la ciudad de Boquete. Algunos hermanos bellos, hermosos, hermosas de este lugar van a querer llevar la cruz de aquí a la esquina, erguidos, antes muertos que sencillos. Pero poco a poco la cruz se va a volver. Sabes que entre más tú lleves una carga, entre más distancia, más sientes que pesa más. Y a medida que avances, la cruz va a provocar que tú te tengas que doblegar. Y a lo mejor llegarás allá, doblega y ya vas como así. Y a ti no te va a importar quién está a tu lado, pero tú lo único que quieres es llegar a la meta. Eso es lo que va a producir la cruz en nosotros. Nos va a doblegar. Dígale que está a su lado, la cruz te doblega. La cruz nos lleva a un proceso de humillación. La cruz nos transforma. Lo que pasa es que se nos ha vendido un evangelio de bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cuántos han oído ese dicho de algunos cristianos? ¿Y cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios. Pero el evangelio no se trata de coronas. El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Entonces yo tengo que saber que es un proceso donde algunas veces voy a ser menospreciado. Donde algunas veces las personas se van a burlar de mí. Donde algunas veces las personas pueden decir mil y una cosa. Déjeme decirle que tenemos que estar preparados para el menosprecio. ¿Estás preparado para el menosprecio? ¿Estás preparado para el rechazo? ¿Estás preparado para la burla? Pues quiero decirte que la Biblia nos dice que aun cuando se te pegue en una mejilla, pon la otra para que te den más duro. Pero eso sí te digo, todo el que señale, todo el que te juzgue, todo el que emita un juicio contra ti, dale gracias a Dios, porque toda maldición se vuelve en bendición para los hijos de Dios. Porque todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien. Más bien yo no quisiera estar del otro lado, del que tira el boomerang, porque el boomerang siempre se regresa. Yo no quisiera estar hoy en el pellejo de la gente que hoy habla contra la iglesia, no contra esta, me estoy hablando a nivel de Panamá. Yo no quisiera estar en el pellejo de la gente que se atreve a decir que los cristianos son unos ignorantes, como nos han tratado durante estas últimas semanas. Yo no quisiera estar en el pellejo de estas personas porque no están hablando de una organización, no están hablando de un hombre, están hablando de la santa iglesia del Señor, lavada y comprada a precio de sangre. Déjeme decirle que son bien valientes a emitir un juicio contra la iglesia y Dios tenga misericordia. Pero nosotros seguimos adelante porque es parte de lo que sabemos que tenemos. Mire lo que nos dice 2 de Timoteo. Acompáñenme 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué dice ahí? Sufre. Dígalo fuerte, ¿qué hay que sufrir? Penalidades como qué. No, jefe, hoy déjeme aquí en el cuartel, es que está lloviendo, después me resfrío. No, jefe, ¿usted me va a mandar allá? No, mándeme en un carro con aire acondicionado. Un soldado no. Un soldado está listo, mi capitán, para afrontar lo que haya que afrontar. Como buen soldado necesitamos estar listos y venga lo que venga, hay que pelear. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces queremos ir en el proceso de la cruz. Yo tengo que entender que tengo que sufrir penalidades como un soldado, que tengo que luchar como un atleta y que tengo que trabajar como un labrador. Entonces usted tiene que ser un soldado, tiene que ser un atleta y tiene que ser un labrador. También labrador, porque nada viene sin esfuerzo y sin trabajo. Entonces, ¿todavía ustedes quieren ser discípulos de Cristo? Entonces vamos al punto número 3. No solo es negarme a sí mismo, no solo es llevar la cruz, sino que lo tercero que el Señor le dice que fue, en Mateo 16, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Dígale que está a su lado, ¿usted quiere seguir al Señor? ¿Sabe que a veces pensamos que es el primer paso? Y da la casualidad que no es el primer paso. Primero hay que negarse, luego tomar la cruz y entonces seguir a Dios. Es la tercera condición como discípulo. ¿Deseamos ser cristianos incondicionales? ¿Deseamos verdaderamente servir al Señor? Porque si somos incondicionales, yo no hago lo que yo quiero. Si quiero ser incondicional, yo no voy donde yo quiera ir. Yo voy donde Dios quiere que yo vaya. Yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Mi vida no se rige bajo mis principios o bajo lo que yo quiero, sino para lo que Dios quiere para mí. Vamos al libro de Mateo, ahí mismo donde estamos, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué cosa? ¿Y qué tenía que ir a hacer a Jerusalén? A padecer. ¿Y cómo iba a padecer? Poquito, mediano, mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas. Y dice que tenía que ser, ¿qué cosa? Muerto y resucitar al tercer día. Parece que los discípulos, al escuchar esto, sus corazones, sus vidas comenzaron a temblar. Y es como cuando alguien le está hablando y usted se embotó en una parte de la conversación, no escuchó lo demás. Parece que solo escucharon padecer mucho y morir. Y uno de ellos es Pedro. Pedro se quedó embotado en esta parte de la conversación. No escuchó que el Señor iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, versículo 22, comenzó a ¿qué? A reconvenir. ¿Sabe qué es reconvenir? Es sermonear, regañar. Pedro regañando a Jesús, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Pobrecito tú, mua, 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 mua. Pobrecito. ¿Sabe? Cuando alguien apela a tus sentimientos y a tus emociones para que no veas la cruz, déjame decirte que es alguien que se vuelve un adversario del reino de Dios. Ten cuidado cuando la gente apela y te comienza a decir: ay, pobrecita, oh, ¿cómo te hacen eso? ¿Cómo son capaces? Déjame decirte que esa voz no viene de Dios. Porque alguien de Dios no te lleva a ver los hombres, te lleva a ver al autor y consumador de la fe, que se llama Cristo. Donde te comienzan a decir, pero Pedro en este momento le dice: Señor, pobrecito de ti, ten compasión de ti, de ninguna manera esto acontezca. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? Es como se lo explicaba al culto anterior. Es como que este fuera Jesús, y yo sé que el Señor me perdona, pero Él es mucho más grande, mucho más hermoso. Pero es como que este sea Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos, les está diciendo: Jesús, voy a morir, voy a padecer mucho, va a ocurrir esto, necesito ir, voy a resucitar al tercer día. Y Pedro se quedó, el padecimiento, la muerte, el dolor. Y Pedro dice que agarró a Jesús, eso es lo que quiere decir literalmente, y lo llevó a una esquina y le dijo: de ninguna manera esto acontezca, Jesús. Literalmente eso fue lo que ocurrió. Que de ninguna manera esto acontezca. ¿Por qué? Porque Pedro está rechazando la cruz. Versículo 23. Pero él, ¿cuántos se imaginan cómo pudo haber sido la cara de Jesús?
¿Tú sabes qué es que te lleven y te arrinconen contra la pared? Yo no hubiera querido estar en el pellejo de Pedro. Yo no sé si al Señor se le subió una ceja o se le subieron las dos. Por aquí dicen que cuando el pastor carga una ceja levantada, mejor quítate del camino. Y que cuando tengo las dos levantadas, huya por su vida. Es lo mejor que usted puede hacer en ese momento. Y hay veces cuando la gente ha dicho eso: ay, pastor, ¿cómo? Si usted es un pan de Dios. Cuidado que los panes se agrían también. Que de ninguna manera esto. Y miren el versículo 23. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, yo no sé si con la ceja levantada o no: quítate delante de mí, Satanás. Le dije que la palabra Satanás significa adversario. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo se sentiría usted que su pastor un día le diga a usted: tú eres Satanás? ¿Cómo usted se sentiría? Terrible, ¿verdad? Duro. Y es lo que Jesús le está diciendo: porque me eres tropiezo. En el proceso de ser un discípulo incondicional, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que llevar la cruz y tengo que seguir a Cristo. Pero en eso tengo que quitar todo a mi alrededor que me es tropiezo. A veces pueden ser amigos, a veces puede ser familia, a veces puede ser un objeto. Eso se vuelve un Satanás, un adversario en medio de nuestras vidas. Y pregunta para ustedes: ¿amaba Jesús a Pedro? ¿Sí o no? Sí lo amaba. No es a Pedro a quien le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos aman al Señor acá? ¿Están seguros? Dígale que está a su lado: ¿usted está seguro que usted ama al Señor? Y con esto quiero ir ya finalizando. Y aquí viene la parte crucial de este mensaje. Si somos discípulos incondicionales, aprendemos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y la única forma que vamos a poder hacer esto es amando a Dios. Y amar a Dios nos va a llevar a dejar muchas cosas, porque el que ama sacrifica. ¿Cuántas son mamás acá? Si en algún momento yo le aseguro, y sé que esto no va a pasar y lo cubro con la sangre de Cristo, a menos que estemos ya en el tiempo final. Si tu hijo tuviera alguien una pistola sobre su cabeza, yo le aseguro que el 99.9 de las que están acá le dijeran: yo doy la vida por mi hijo. Quítele el arma a él y máteme a mí primero. ¿Cuántas mamás estuvieran dispuestas a morir por su hijo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo aman. Si uno ama, está dispuesto al sacrificio. Papás que están acá, ¿cuántos de ustedes han sacrificado por un hijo? ¿Cuántas noches de desvelo? ¿Cuántas cosas a lo mejor se dejaron de comprar ustedes? ¿Cuántas cosas han dado por un hijo? ¿Cuántas lágrimas han derramado? ¿Cuántas noches no han dormido cuando el hijo no llegaba a casa? ¿Por qué? Por amor. Y solo teniendo amor vamos a tener la capacidad de negarnos cosas a nosotros para hacerlas por Dios. Solo por amor podremos cargar la cruz. Y tercero, poder seguir a Cristo. Pregunta del Señor a Pedro. Este mismo Pedro que reconvinió, que sermoneó, regañó a Jesús. Jesús lo amaba. Y le hace 3 preguntas cruciales. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Y qué contestó Pedro? Sí, Señor. ¿Tú sabes qué? Que te amo, nos dice la Reina Valera del 60.
Pero da la casualidad que la reina, usted sabe que la traducción de la Biblia, por eso algunos critican las nuevas traducciones, y déjenme decirles que las nuevas traducciones están más actualizadas, porque la traducción también es como una ciencia que se va mejorando cada día, y descubrimientos, conocer la cultura, conocer el idioma, ayuda a conocer qué exactamente fue lo que se quiso decir. La palabra original griega que responde la pregunta de Jesús. Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? La Reina Valera, el lenguaje sencillo, nueva traducción viviente, Dios habla hoy. La Reina Valera, versión 95. ¿Sabe qué responde Pedro? El original. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te quiero. ¿Es lo mismo amar y querer? No es lo mismo. Mi esposo y yo hemos estado en consejerías donde a veces hemos atendido gente hasta fuera de la iglesia, en matrimonios, donde ha habido hasta agresión, donde las cosas parecieran haberse desquebrajado, que lo que es imposible para el hombre sí es posible para Dios. Y mi esposa siempre hace una pregunta a esta pareja: ¿usted ama o usted quiere? Y muchas veces en ese momento crucial hay gente, ¿sabe que ha habido gente en nuestra oficina que no ha podido responder? Se quedan en silencio varios minutos porque no saben decir si quieren o aman, porque es muy diferente amar a querer. Y en este momento Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas más que esto? Y le dice Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. El Señor pregunta segunda vez: Pedro, ¿me amas? ¿Sabe qué respondió Pedro la segunda vez? La misma respuesta: Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera pregunta de Jesús ya no fue: Pedro, ¿me amas?, sino que le pregunta la misma respuesta de Pedro: Pedro, ¿tú me quieres? ¿Usted puede entender lo que Jesús está queriéndole decir a Pedro? O sea, tú no me amas. La tercera pregunta es: entonces tú me quieres. Y Pedro se quiebra y dice: tú lo sabes todo. Pero ¿sabe qué responde Pedro? Tú sabes que te quiero. Pedro no pudo decirle te amo. Pedro solo pudo decirle a Jesús: te quiero. Y por eso puedo entender a Pedro cuando niega a Jesús 3 veces y dice que su corazón se desquebrajó. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que solo quería a Jesús, pero no lo amaba. Porque el que ama está dispuesto al sacrificio. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Si hay algo que yo quiero que ustedes se vayan claro en esta tarde, antes de terminar: ¿ustedes quieren a Dios o ustedes aman a Dios? Y no me lo responda a mí. Miremos a Dios, porque me pasa que Pedro tenía a Jesús de frente. Y usted ha visto que cuando usted quiere hablar con alguien y le dice: mírame a la cara, mírame a los ojos. Tuviéramos hoy el coraje y la valentía de mirar los ojos a Jesús y decirle y responder la pregunta: te amo. O sencillamente soy un simpatizante que te quiere. Porque el discípulo incondicional que se niega, toma la cruz y sigue, va a amar a Dios sobre todas las cosas. El versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida a causa de mí la hallará.